La miotomía de Heller. La miotomía de Heller es la cirugía para acalasia y es el tratamiento más efectivo a largo plazo. Es lo más efectivo a largo plazo, porque se puede hacer dilatación esofágica, se puede inyectar toxina botulínica, se puede dar nifedipino, calcio antagonista, pero todos estos tratamientos tienen alta tasa de recidiva. Alta tasa de recidiva. Nifedipino, dilatación endoscópica, inyección de toxina botulínica. Por eso, si les preguntaran el tratamiento a largo plazo más efectivo, es la miotomía de Heller, ¿no? En el caso de reflujo, recuerden, la cirugía se llama la funduplicatura total de Nissen. Se llama así, funduplicatura total de Nissen, ¿no? En el caso de reflujo. En acalasia, Heller. 30 años de edad, que consulta porque hace 6 meses, cuadro crónico, experimenta dificultades para la deglución, tanto sólido como líquido. Si no pasa nada, ni sólido ni líquido, quiere decir que el problema es motor. En cambio, cuando te dicen que solo tiene dificultad para alimentos sólidos, ese problema es mecánico. Entonces acá es motor, porque es tanto sólido como líquido. Y de estas alternativas, el que es problema motor es acalasia, ¿no? Acá corrigen, no es acaliasia, no, acalasia, ¿no? Acalasia, ¿no? ¿Qué es el típico problema motor? Hay acalasia primaria, que es idiopática, y acalasia secundaria, que en nuestro medio, ¿qué debemos descartar como cuadro de acalasia secundaria? Chagas. La enfermedad de Chagas produce acalasia secundaria. Pregunta repetida, la miotomía de Heller está indicada en acalasia, ¿no? Acá están preguntas tanto de salud como en A, ¿no? En el total de preguntas. Acude a consulta un paciente de 72 años de edad por presentar disfagia para sólidos y líquidos. Por lo tanto, ya voy pensando en un problema motor. Desde hace 4 meses. Además, adelgazamiento, baja de peso. En este lapso en el estudio de radiológico se observa un esófago, ligeramente dilatado que se estrecha en su parte distal. Problema motor donde está dilatado el cuerpo pero termina en punta, ¿no es cierto? Que es una acalasia. No están describiendo una acalasia. La acalasia puede llevar a disminución de peso. Puede presentar regurgitación. Disfagia, regurgitación, baja de peso. Pero es una disfagia motor. Entonces, ¿cuál de las siguientes medidas debe ser el siguiente paso? Confirmar, ¿no? ¿Y cuál es el que confirma los problemas motores? La manometría. La manometría. Para confirmar una acalasia. La manometría es la prueba de elección para los problemas motores del esófago. En la acalasia puede presentarse un déficit de receptores. O sea, ¿cuál es el neurotransmisor que está alterado en la acalasia? La acetilcolina. ¿No? La acetilcolina. ¿Por qué? Si me preguntaran, pasa algo interesante en la acalasia, porque en el cuerpo del esófago es diferente a nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿tú cómo estás viendo el cuerpo? El cuerpo está relajado en la acalasia. En cambio, el esfínter esofágico inferior está contraído. Entonces, tiene que haber diferente proceso fisiopatológico. Uno está relajado y el otro contraído. Entonces, a nivel del cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Hay una destrucción del plexo mientérico de Auerbach. Si se recuerdan, el plexo mientérico de Auerbach era el que hacía la contracción del tubo digestivo. O sea, al estar destruido no hay contracción. ¿Y qué neurotransmisor trabaja en este sistema, en este plexo nervioso? La acetilcolina. Trabaja la acetilcolina. Por lo tanto, en el cuerpo la acetilcolina está disminuido. Por eso no hay contracción. Recuerden, la acetilcolina es del sistema parasimpático.
que estimula el peristaltismo. Por eso es que el cuerpo está relajado, porque no hay acetilcolina, ya que el plexo de Auerbach está destruido. En cambio, en el esfínter esofágico inferior está contraído, debido a que en esta zona sí hay más neuronas colinérgicas, es decir, hay más acetilcolina. Hay más acetilcolina en comparación al cuerpo. Entonces, ¿qué hace la acetilcolina? Contrae, por eso el esfínter está cerrado. Y por el contrario, está disminuido el que relaja. ¿Quién es el que relaja? El óxido nítrico. El óxido nítrico. Entonces, ¿quién está aumentado en el esfínter? La acetilcolina. Por eso hay contracción. Y el óxido nítrico, que es el que hace la relajación del esfínter, está disminuido. Hay un desbalance en el esfínter. ¿Ya? De esa manera es que el esfínter está contraído y el cuerpo relajado. ¿Ya? Entonces hay problema de receptores en la acetilcolina. ¿A qué nivel? A nivel del cuerpo. Por eso el cuerpo está relajado. Pregunta repetida, acetilcolina, ¿no? Es el que está deficiente en la calasia. Disfagia motora asociada a baja de peso. Motora, baja de peso, regurgitación, acalasia. En cambio, en espasmo difuso te van a decir dolor torácico a la ingesta de alimentos fríos o cuando el paciente se estresa. El estrés, el consumo de alimentos fríos desencadena las llamadas contracciones terciarias, generando el espasmo difuso. ¿Cuál es la clínica cardinal de esclerodermia? Recuérdense el reumato, el fenómeno de Raynaud. Entonces, si te dicen disfagia motora con fenómeno de Raynaud, es esclerodermia, pues, ¿no? Esclerodermia, ¿ya? Y el fenómeno de Raynaud. Señale la definición correcta de diarrea aguda, la que dura menos de 2 semanas. Menos de 2 semanas, aguda. Entre 2 semanas y 4 semanas, subaguda a persistente. Y más de 4 semanas, crónica. Más de 4 semanas, crónica. Y menos de 2 semanas, aguda. ¿No? Esa es la clasificación de diarrea. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se asocia a la colitis por Clostridium difficile? Eso tiene un nombre, ¿no? Se llama colitis pseudomembranosa. Colitis pseudomembranosa, ¿no? En el caso de la colitis pseudomembranosa producida por la toxina de Clostridium, se le conoce con el nombre de diarrea nosocomial. Ojo, si te preguntaran, ¿cuál es la causa más frecuente de diarrea hospitalaria? De diarrea nosocomial, colitis pseudomembranosa. ¿Y por qué lleva ese nombre? Porque en el hospital se utilizan antibióticos de amplio espectro. Y esos antibióticos de amplio espectro generan la colitis. Y el antibiótico que está más asociado es la clindamicina. Segundo son los betalactámicos. Tercero, las quinolonas, en ese orden. A la cabeza clinda, segundo betalactámico y tercero quinolonas. ¿Y con qué se trata? Se puede tratar en casos leves, moderados, con metronidazol. En cambio, en casos severos, con vancomicina por vía oral. Vancomicina por vía oral, en casos severos. O leves, moderados, metronidazol, ¿no? Cuando se van de viaje, ¿no es cierto?, a una zona, sobre todo tropical, y por el consumo de alimentos contaminados, agua o alimentos contaminados, aparece una diarrea, ¿no?, acuosa, que es la llamada diarrea del viajero, ¿ya? Y esa es producida por Escherichia coli enterotoxigénica. Enterotoxigénica, ¿ya? La E. coli enterotoxigénica es la causa más frecuente de diarrea del viajero. Giardia lamblia es el que produce diarrea malabsortiva. Por eso es una causa de esteatorrea en los niñitos. Produce baja de peso. Produce el llamado síndrome pseudoulceroso en los niños.
Si te preguntaran, ¿quién produce el síndrome pseudoulceroso en los niños? Es Giardia lamblia, ¿no? Giardia lamblia. ¿Qué diarrea es la que ha producido pandemias, bastante muerte por shock hipovolémico? Cólera, pues, ¿no? Como en la diarrea de cólera es una diarrea secretora, ¿ya? Una diarrea secretora, ¿no? Una de las siguientes descripciones corresponde a la definición de diarrea aguda. Pregunta repetida, menos de 2 semanas. ¿Cuál es el criterio más importante para hablar de diarrea? No es el aumento de frecuencia, no es el aumento de volumen. El criterio más importante es la disminución de la consistencia. Ojo con ese dato. El principal criterio para hablar de diarrea es disminución de la consistencia. También puede ir el aumento de frecuencia y volumen, ¿no? Pero la consistencia es más importante. Diarrea aguda caracterizada por un transporte activo de solutos hacia la luz. Entonces, si yo tengo una diarrea en el cual el intestino está secretando hacia la luz electrolitos, sodio, cloro, bicarbonato, etcétera, entonces esa diarrea se va a llamar secretora. Secretora. En cambio, si tengo una diarrea en el cual lo que está saliendo es agua, ¿y por qué agua? Porque hay sustancias que están jalando agua. Esa diarrea se llama osmótica, porque hay osmolitos, sustancias que jalan agua. En cambio, cuando hay una reacción inflamatoria, hay células, leucocitos, hematíes, hay un proceso citotóxico, esa es la diarrea inflamatoria. Cuando hay hematíes, cuando hay polimorfonucleares, diarrea inflamatoria, ¿no? ¿Qué cuadros generan diarrea secretora? Hemos dicho cólera es diarrea secretora. ¿Estamos? Los tumores gastrointestinales, un gastrinoma, un adenoma velloso del colon genera diarrea secretora. Tumor carcinoide genera diarrea secretora. Osmótica, ¿quiénes generan diarrea osmótica? La intolerancia a la lactosa. Intolerancia a la lactosa. El consumo de laxantes genera diarrea osmótica, ¿no? Lactulosa, por ejemplo. Y la diarrea inflamatoria lo vemos en la colitis ulcerativa o en la enfermedad de Crohn. Son los típicos que dan diarrea crónica inflamatoria. ¿Ya? Entonces, transporte activo hacia la luz, eso es secretora. La déficit o la deficiencia de lactasa, que va a dar intolerancia a la lactosa. Ya habíamos dicho, la intolerancia a la lactosa es diarrea osmótica, ¿no? Diarrea osmótica. Marque lo incorrecto con relación a la gastroenteritis aguda en los niños. La causa más frecuente está asociada a Shigella y E. coli. Falsa, pues, ¿no? Recontra falsa. ¿Cuál es la causa más frecuente de diarrea en niños? Rotavirus. Rotavirus. La etiología viral, ¿no? Es la más frecuente en edad pediátrica, ¿ya? En edad pediátrica, ¿no? El pico de infección para rotavirus es de 6 meses a 2 años, sí, correcto. Es en la vida, ¿no? En lactante menor hasta los 2 años y la transmisión es fecal oral y también puede ser por vía respiratoria, ¿no? Los demás sí son correctos, ¿no? Entonces recuerden que en pediatría la etiología más frecuente es viral. En el adulto sí bacteriana. Si me dicen diarrea acuosa en el adulto, E. coli enterotoxigénica. En cambio, si me dicen disentería en adulto, Shigella. Shigella. ¿Ya? E. coli y Shigella son las más frecuentes en población adulta. ¿Ya? En población adulta. ¿Cuál es el agente etiológico de colitis pseudomembranosa? La toxina de Clostridium difficile, ¿no? La toxina de Clostridium difficile, que es, como hemos mencionado, la causa de diarrea hospitalaria, ¿no? Clostridium perfringens da la enterocolitis necrotizante.
enterocolitis necrotizante, ¿ya? Clostridium perfringens. Pero ojo, muchos se confunden. Clostridium perfringens da una diarrea de tipo no inflamatoria. No inflamatoria, igual que E. coli, ¿no? Diarrea no inflamatoria, E. coli enterotoxigénica. Es una diarrea no inflamatoria, ¿no? Muy bien. La causa más común de diarrea del viajero, E. coli enterotoxigénica, ¿no? E. coli enterotoxigénica es la causa más frecuente del viajero. Pregunta repetida: E. coli enterotoxigénica genera diarrea del viajero, ¿ya? En cambio, ¿cuál es el E. coli que genera SHU? Enterohemorrágica, es el que genera SHU. El E. coli enterohemorrágica, ¿no? Es el que genera SHU, ¿ya? La cepa, ¿no es cierto? Recuerden la cepa O157, H7. Esa es la cepa de E. coli enterohemorrágica que genera SHU, ¿ya? La O157, H7. ¿Cuál de las siguientes pueden generar diarrea por toxina? ¿Cuál de las siguientes dice pueden generar diarrea por toxinas? ¿No? Vibrio cólera. Enterotoxina, ¿no? Enterotoxina. ¿Recuerden? Entonces, vibrio cólera, a través de la enterotoxina, estimulan un gangliósido GM1, que estimula la producción de AMP cíclico. Y eso es el que produce la diarrea secretora, ¿ya? Diarrea secretora. Entonces, vibrio cólera, a través de su enterotoxina, va a estimular al gangliósido GM1, produciendo AMP cíclico, ¿ya? AMP cíclico. Y eso va a producir la llamada diarrea secretora, ¿ya? La llamada diarrea secretora. Muy bien, los demás no trabajan típicamente a través de una toxina, ¿no? Por ejemplo, Campylobacter jejuni no necesariamente trabaja por toxinas, ¿no? En el caso de Shigella, el que trabaja con toxinas es Shigella dysenteriae, pero no todas, ¿ya? Shigella dysenteriae sí tiene su toxina, la llamada toxina Shiga, pero acá te dice SP, no como tal dysenteriae, ¿no? Muy bien. Paciente que presenta cuadro clínico de diarrea hiperosmótica. El diagnóstico es, habíamos dicho, la intolerancia a la lactosa, ¿no? Da diarrea de tipo osmótica. O cuando te dicen se consumen laxantes, esa es diarrea osmótica, ¿no? Cólera es secretora. Colon irritable es una diarrea de qué tipo? Funcional. Colon irritable es funcional. Cursa con diarrea y estreñimiento. Y el dolor abdominal mejora con la defecación. Ese es el dato. Cuando te digan esos datos en un cuadro clínico, eso es colon irritable, ¿no? Cursa con diarrea, cursa con estreñimiento y el disconfort mejora con la defecación, ¿no? Muy bien. La colitis ulcerativa, hemos mencionado, es una diarrea inflamatoria. ¿Y el cáncer de colon qué tipo de diarrea dará? El adenoma velloso, que es su lesión premaligna, da diarrea secretora, ¿no? Con pérdida de potasio. Entonces el paciente tiene parestesias, debilidad muscular por la hipocalemia, ¿no? Muy bien, entonces acá en diarrea, ojo, es importante que se acuerden los tipos de diarrea, ¿no? La enfermedad diarreica, que se caracteriza por transporte activo hacia la luz de solutos, esto ya lo habíamos revisado, diarrea secretora, ¿no? Cuando es por transporte activo hacia la luz, cloro, sodio, bicarbonato, etcétera. Niño de 5 años que es traído a la consulta por su madre, quien refiere que desde hace 2 días el niño presenta deposición con moco y sangre. Eso recibe el nombre de disentería. Disentería, ¿ya? Acompañado de pujo y tenesmo. Recuerden, cuando hay pujo y tenesmo, quiere decir que la patología infecciosa está en la parte distal, o sea, está en colon,
no está en intestino delgado, está en colon. Giardia, cólera, se ubican en intestino delgado. Pero cuando nos dicen pujo, tenesmo, esa es una colitis. ¿Y quién produce colitis asociada a disentería? Shigella Campylobacter. Shigella Campylobacter. Es un niño ya casi mayor, en edad preescolar, Shigella, pues, ¿no? Porque en las lactantes menores de 2 a 3 años, ahí tal vez deben sospechar Campylobacter. Cuanto más pequeño, Campylobacter. Cuanto más grandecito, Shigella, ¿no? O en el adulto, Shigella. Recuerden, el gran antecedente para Campylobacter es el contacto con aves, loros, palomas, gallinas, etcétera, ¿no? Ya está. Muy bien. El examen del moco fecal en la deposición sirve para demostrar reacción inflamatoria, ¿no? Hematíes, polimorfo nuclear, moco, es para ver reacción inflamatoria. ¿Cuál de los siguientes es considerado un criterio diagnóstico para colon irritable? Presencia de dolor, ese es el dato característico, ¿no? Presencia de dolor de dispepsia que se alivia con la defecación. Recuerden, ahí tenemos los criterios de Roma, ¿no? Los últimos que han salido, criterios de Roma 4. Criterios de Roma 4, ¿no? Entonces, el paciente con colon irritable tiene dolor abdominal que mejora con la defecación y puede tener diarrea o puede tener estreñimiento. Si tiene diarrea, ¿con qué lo tratamos? Con el antidiarreico para las patologías funcionales, loperamida. Y si tiene estreñimiento, ¿qué le damos? Laxantes. Laxantes, lactulosa, fibra dietética, etcétera, ¿no? Va a depender del síntoma que predomina, ¿no? Muy bien. En nuestro país, la principal causa de diarrea con moco y sangre en niños menores de 6 meses, ¿quién es? Lo que les había mencionado. En caso de niños, que viene a ser Campylobacter, ¿no? En caso de niños pequeños, hemos dicho menor de 2 a 3 años de edad, Campylobacter es la causa importante de disentería, ¿verdad? Disentería. Entonces, muy importante que se acuerden quiénes hacen disentería. Campylobacter es uno, en niños pequeños, ¿no? Cuando ya son mayores, adulto mayor de 3 años, 4, 5 años, Shigella ya destaca ahí, ¿no? Otro es E. coli enterhemorrágica, esta también da disentería. E. coli enterhemorrágica, ¿ya? Entonces, Campylobacter, Shigella, E. coli enterhemorrágica, Vibrio parhemolyticus, esos dan diarrea de tipo inflamatoria, que es con moco y sangre, diarrea con sangre. ¿Estamos? Campylobacter, Shigella, E. coli enterhemorrágica, Vibrio parhemolítico. En caso de Vibrio parhemolítico, recuerden el consumo de alimentos marinos, mariscos, y el paciente hace disentería, ahí es Vibrio parhemolíticos, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes gérmenes causa gastroenteritis a partir de toxinas? Eso es pregunta que ya hemos revisado. Cólera, ¿no? Es el típico que hace su enterotoxina y va a producir diarrea secretora. En la enterocolitis pseudomembranosa, el hecho más significativo a considerar para el diagnóstico, ¿cuál es? El hecho más considerativo es el antecedente de uso de antibióticos, ¿no? A la cabeza la clindamicina, ¿ya? Por eso se le llama la diarrea hospitalaria, ¿ya? La diarrea nosocomial. Muy importante ahí la toxina. ¿Y cómo hacemos diagnóstico de esta patología? Entonces, si tienes un paciente que está con diarrea voluminosa, hospitalizado, y has visto que le han dado antibióticos como clindamicina, para confirmar el diagnóstico se hace dosaje de toxina en heces. Esa es la prueba diagnóstica inicial. Dosaje de toxina en heces del Clostridium difficile. Esa es la prueba diagnóstica. Preescolar de 3 años, fiebre, deposición. Y nos dice sin mocos ni sangre. O sea, es una diarrea no inflamatoria. De escaso volumen, ¿no? Pero posteriormente moco con sangre. Y tenesmo, ahí está el dato de colitis. Pujo, tenesmo, esa es una colitis, ¿no? En 3 años.
Entonces, Shigella, pues, ¿no? De estas que me están dando, la que hace diarrea inflamatoria con moco y sangre es Shigella. ¿Con qué se complica Shigella? Shigella se complica con convulsiones, ¿estamos? Se complica con sepsis, ¿no? En cambio, Campylobacter se complica con Guillain-Barré. Recuerden esta patología neurológica, ¿no? Guillain-Barré. Paciente de 2 años, 6 meses es llevada al centro de salud por presentar dolor abdominal, deposiciones frecuentes de poco volumen con moco y sangre, además de fiebre, 7 días. ¿Cuál es el cuadro? Entonces, nuevamente, ¿no? Moco, sangre, disentería. Menos de 2 semanas. Fácil. Aguda, porque tiene menos de 2 semanas. Disentérica, porque tiene moco y sangre, ¿no? Moco y sangre. Miren acá, niña de 1 año de edad. Y presenta fiebre, cuadro sistémico, con moco y sangre, ¿no? Ahí está, 1 añito, lactante, con disentería, Campylobacter. ¿Le damos o no le damos antibiótico? ¿Le damos o no antibiótico? Sí, en casos de disentería hay que dar antibióticos. ¿Cuál será el antibiótico en caso de Campylobacter? Macrólidos. Macrólidos. En cambio, para Shigella utilizamos quinolonas. ¿Ah? Quinolonas. Para Campylobacter, macrólidos. Clarito, acitromicina. En cambio, para Shigella, ciprofloxacino. Lactante de 9 meses con tiempo de 16 días. Dice, presenta deposiciones sueltas, sin moco ni sangre, en pequeñas cantidades, en número de 3 a 4. ¿No? Hace 2 días se agrega fiebre, pero está despierto, activo, mucosa húmeda y signo de pliegue negativo. ¿Qué tipo de diarrea es la que presenta entonces? Ya tiene más de 2 semanas, ¿no? Persistente. Y no hay datos de deshidratación. Persistente porque tiene más de 14 días. Y no hay signo de pliegue, la mucosa oral está húmeda, no tiene ojos hundidos, etc. Entonces no hay deshidratación. Niña de 5 años que hace 2 días, deposiciones sueltas, sin moco, sin sangre, 5-8 cámaras por día. Vómitos, fiebre moderada, alerta, escasa cantidad de lágrimas, mucosa semiseca, ojos hundidos, signo de pliegue. Entonces una diarrea, ¿no? Una diarrea aguda, acuosa, no inflamatoria, porque no nos dicen que tiene moco, tiene sangre. Y sí hay datos de deshidratación. Sí hay datos, signo de pliegue, ojo hundido, etcétera, ¿no? En el barrio su vecina le consulta porque su hijo de 14 años está con diarrea desde hace 3 días. Usted logra establecer que la diarrea tiene moco y sangre. O sea, es una diarrea de tipo inflamatorio, es una diarrea disentérica, que fastidia a su pequeño vecino de día, también de noche. De hecho, no ha dormido bien 2 días, fiebre, finalmente deposiciones muy alta, con pujo y tenesmo, colitis, ¿no es cierto? Con todo lo que ha averiguado, ¿cuál es su mejor alternativa? ¿Será una diarrea osmótica? No, pues no. ¿Por enterotoxinas? No, esa es diarrea secretora, este es inflamatorio. ¿Uso de laxantes? Es osmótica. Enteroinvasiva del intestino delgado, no, tiene pujo y tenesmo, es del intestino grueso, ¿no? Del intestino grueso. Paciente que presenta desde hace 1 mes diarrea y dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Dolor, ¿no? Así, ¿no? Eso a veces no se reconstruye bien, porque saben que las preguntas de ENAM como tal no salen públicas, sino que más o menos se reconstruyen, ¿no? Entonces tal vez ha habido más datos, ¿no? Como hacinamiento, qué sé yo. Pero con este dato, miren, 1 mes crónico, ¿no? Diarrea y dolor en fosa ilíaca. ¿Quién dará dolor en fosa ilíaca derecha? Los que afectan el ileum. O sea, una ileitis. Y de estos parásitos, ¿quién afecta el ileum? Giardia afecta duodeno, parte proximal, produciendo mala absorción. Colitis es intestino grueso. Una apendicitis aguda con diarrea, no, pues no, diarrea no. Cáncer de colon, tampoco, ¿no es cierto? Mira, baja de peso, etcétera.
Tuberculosis, ¿no? Recuerden que si me preguntaran la zona que más afecta a TB, el intestino delgado, es ilion, ¿no? Es la zona que más afecta tuberculosis. Niño de 5 años que presenta deposición con moco y sangre y escasa cantidad acompañado de pujo y tenesmo, nuevamente, ¿no? Moco y sangre en 5 años, Shigella, Shigella. Si fuera menor, Campylobacter, menor de 2 años, Campylobacter. 16 años, diarrea, dolor, afebril. Si es afebril, es algo no sistémico, es algo localizado. Es una común gastroenteritis, ¿no? Una gastroenteritis, ¿no? Fiebre tifoidea, no, esta es sistémica, ¿no? El mismo nombre lo dice, fiebre, cefalea, dolor abdominal, rash. Hay una característica en fiebre tifoidea, ¿no? Aumenta la temperatura y la frecuencia cardíaca está normal. Ese signo se llama de Fayet, signo de Fayet. Hay fiebre, pero su frecuencia está normal. Es una gastroenteritis simplemente, ¿no? Hay que hidratarlo. Niño cuya madre cría aves, ese es el dato. ¿Y tiene diarrea? Campylobacter, porque es una bacteria termófila. Le gusta estar caliente, por eso está en las plumas de las aves, ¿no? Pluma de las aves, ¿no? Muy bien, entonces Campylobacter, ¿no? Diarrea con crianza de ave. Diarrea con sustancias reductoras que son carbohidratos en heces. ¿Quién produce sustancias reductoras en heces? De las infecciosas, rotavirus, ¿ya? Produce sustancias reductoras. Pero esto es causa metabólica, ¿no? La galactosemia. La galactosemia da sustancias reductoras en heces, ¿no? La enteropatía autoinmune es la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, ¿no? Trigo, avenas, etcétera. Intolerancia a la proteína del gluten, ¿no? Y da una diarrea malabsortiva. Diarrea malabsortiva. Se asocia con síndrome de Down. Se asocia con déficit de inmunoglobulina A. La enfermedad celíaca se asocia con síndrome de Down o déficit selectivo de inmunoglobulina A.